Buenas, estamos en en la tercera sesión de la clase de Introducción a la Psicología. Esta sería parte de la unidad 2. En esta unidad vamos a hablar sobre el aprendizaje y en esta primera sesión vamos a hablar sobre dos tipos de aprendizaje que son bastante importantes para el desarrollo de la psicología hasta nuestros días. Lo que conocemos como condicionamiento y que se divide en dos tipos de condicionamiento: el condicionamiento llamado clásico o respondiente y el condicionamiento llamado operante o instrumental. En, en esta ocasión vamos a analizar ambos casos. El condicionamiento clásico surge a partir de un experimento de un fisiólogo ruso llamado Iván Pavlov, que intentaba estudiar la respuesta de salivación de los perros y su proceso digestivo. Cuando Iván Pavlov estaba haciendo sus experimentos, a la vez que iba a alimentar a los perros sonaba una campana y casualmente se dio cuenta que a veces cuando la campana sonaba sin que el perro fuera alimentado, el perro de todas maneras salivaba. Lejos de lo que podríamos pensar todos nosotros como, que el perro piensa que le van a dar de comer, el que el perro piense que le van a dar de comer incluiría un razonamiento lógico, cosa que los perros no son capaces de hacer. Los perros no son capaces de tener un pensamiento lógico tan avanzado como la planificación o la interpretación de este estilo del ambiente. Sin embargo, el perro salivaba. ¿Cuál era la razón de que este perro salivaba? Resulta que el aprendizaje, o lo que llamamos condicionamiento clásico, eh, se desarrolla cuando una persona, un individuo, animal o persona, tiene un estímulo en este caso como la campana, que sería el sonido de la campana, asociado a otro estímulo, como podría ser la comida, y estos dos se presentan juntos. Uno de estos dos estímulos genera una reacción involuntaria en el perro. La campana no genera ninguna reacción involuntaria en nadie, pero la comida sí provoca la reacción involuntaria de salivación. Espero haberme dado a entender en este punto. Eh, Hay estímulos que generan reacciones involuntarias. Por ejemplo, en nosotros los humanos, si escuchamos un ruido fuerte, nosotros tendemos a hacer este movimiento, ¿no? A ponernos en guardia. Retraer las manos, ponerlas en puños o gritar, por ejemplo. Eso es involuntario, no queremos hacerlo y incluso en ocasiones, a pesar de tener ganas o tener la conciencia de que va a suceder, no podemos evitarlo. Para los perros es similar. Cuando nosotros les presentamos comida, la saliva escurre de la boca. Incluso nosotros podríamos llevar a cabo este experimento. Imagina que tengo un limón en la mano y que lo exprimo lentamente y el jugo cae por ejemplo, un vasito. Si tú sentiste un poco de salivación cuando te describía la escena, ya estás condicionado de manera clásica o de manera respondiente. No hay un limón aquí, no estás probando el limón, sin embargo, la imagen de este ya está tan asociada a tu reacción fisiológica de salivar, que mucha gente decimos, o pasamos saliva porque se nos sale la saliva, que está tan asociado que lo ves tan seguido que sucede y se te sale la saliva de las glándulas o incluso necesitas recogerla para no tirarla de la boca. Esto se llama condicionamiento. Entonces, en el perro, la comida sí detona una conducta involuntaria del perro y cuando este estímulo que es la comida se asocia, es decir, se presenta repetidamente, junto a otro estímulo, por en este caso la campana, el estímulo de la campana, que antes no generaba ningún problema, ninguna reacción, ahora genera lo que generaba el segundo estímulo, que es la comida generando saliva. Y al presentar únicamente la campana, el perro saliva. ¿Por qué sucedió esto? Esto es lo que llamamos condicionamiento clásico. El perro de Iván Pavlov, cada vez que le daban de comer, sonaba la campana, llegó un momento en que la campana sonó
sin que hubiera comida y el perro aún así salivaba. Ejemplos de condicionamiento clásico en nuestra naturaleza hay muchos, hay muchísimos. Es- y se refiere solamente a aquellas conductas que son involuntarias. Por ejemplo, vas por la calle y hueles un perfume conocido, por ejemplo, de tu pareja, y volteas, y esa conducta es voluntaria, voltear, a ver si es. Por ejemplo, si es el perfume de tu pareja y tus pupilas se dilatan por la alegría de pensar, o más bien de pensar, no, por la alegría, dado que cada vez que tú ves a tu pareja, tus pupilas se dilatan sin que tú quieras, y está presente el aroma, tú encuentras el aroma en otro lugar y esa conducta involuntaria de dilatar las pupilas es condicionamiento respondiente, condicionamiento clásico. Cosas que suceden sin que nosotros las podamos controlar. La conducta de voltear no es involuntaria, ocurre. Ocurre porque nosotros queremos voltear y la podríamos controlar si quisiéramos. Sin embargo, no queremos controlarla. En, la, en el condicionamiento clásico entran en juego 4 elementos. Es importante que lo revisen tanto en su bibliografía como en su material de apoyo, porque puede ser un poco enredoso. Los elementos del condicionamiento clásico son estímulo incondicionado. Incondicionado se refiere a que no requiere ninguna condición extra para generar una respuesta. ¿Sí? Es decir, la comida por sí sola genera la respuesta de salivación, por eso no son condicionados, están incondicionados, no requieren ninguna condición extra. La respuesta incondicionada, que en este caso sería la salivación del perro. La comida, la presencia de la comida y la salivación del perro están relacionados de manera fisiológica, neurológica, genética, de manera involuntaria. Ocurren sin que haya ningún entrenamiento previo, ningún experimento anterior, nada. Simplemente están relacionados porque así está diseñado el organismo. Y los siguientes dos elementos son los que causan un poco de confusión. Primero, el estímulo condicionado o neutro al principio, que es cualquier estímulo que se te ocurra. En este caso es la campana, ¿no? La campana no genera ninguna respuesta en el perro. Y la respuesta condicionada, que sería la conducta de salivar con la campana, lo cual no tiene ningún sentido por un perro que no ha pasado por el aprendizaje. Solo ocurre el condicionamiento clásico después de haber presentado estímulo incondicionado y estímulo neutro muchas veces juntos. Y entonces el neutro se convierte en estímulo condicionado, que genera la respuesta condicionada. ¿Por qué se llama respuesta condicionada? Porque la condición que tienen que cumplir tanto el estímulo como la respuesta es haber sido entrenados, es decir, haber sido presentados repetidamente en varias ocasiones hasta que se desarrolle el reflejo de la salivación. Por ejemplo, vamos a utilizar otro ejemplo diferente para explicar estos estímulos de los cuales estamos hablando. Podría ser, por ejemplo, la sudoración, ¿no? ¿Qué causas tiene la sudoración? Podría ser el calor, podría ser el temor. Entonces ese sería, el calor sería el estímulo incondicionado, ya que por sí mismo genera una respuesta incondicionada que es la sudoración. Estas dos están relacionadas porque así está diseñado el organismo. Si hace calor, el organismo suda para refrescarse. Si introducimos un estímulo diferente, además del calor, y se aparean, es decir, se presentan numerosas veces juntos, por ejemplo, el calor con música calipso, ¿no? Que es música tropical, ¿no?
Nosotros metemos a las personas durante un periodo de 15 días, una hora, a un sauna con el calor y la música calipso, ¿no? Hay música calipso sonando y durante 15 días los metes una hora cada día. Estos dos estímulos van a terminar apareándose, así se dice, apareándose porque se vuelven pareja. Después de estos 15 días de meter a las personas durante una hora al sauna con el calor y la música, si tú pones a una de estas personas en un ambiente diferente, no hace calor, una temperatura común normal, y mides con electrodos su respuesta galvánica de la piel, que significa qué tanta energía transmite la piel, eso se utiliza para medir el sudor, porque a veces el sudor no sale en gotas, sale en microgotas, no son percibibles ni al tacto ni a la vista. Si mides la respuesta galvánica de la piel, cuando pones música calipso, aunque no haya calor, la respuesta se presentará, es decir, la gente sudará más. Incluso podría haber gente que sude profusamente, no poquito, sino que sí se alcanza a ver, oye, ya está sudado, o que se sienta al tacto de la piel que está sudado, aunque no haya calor, porque se presenta la música eh, con la música detona la respuesta condicionada en este caso e involuntaria de sudoración. Podría parecer raro, pero este es un tipo de aprendizaje. Aprendizaje desde este punto de vista se refiere a las conductas que se van adoptando a partir de la experiencia. Y este proceso de entrenamiento es una experiencia. Y a pesar de que el individuo no haga nada para tenerla o incluso pueda no querer tenerla, igualmente sigue siendo condicionada, sigue siendo detonada. Por ejemplo, probablemente a mí no me gustaría sudar cada vez que escucho ese tipo de música, pero si ya pasé por este entrenamiento, aunque yo no quiera, va a suceder. Por eso es involuntario. El condicionamiento clásico tiene diferentes aplicaciones en la vida diaria. Y además tiene aplicaciones en la medicina, por ejemplo. De esto hablaremos más adelante en otra unidad. Quiero pasar entonces a lo que es el condicionamiento operante. El condicionamiento operante o condicionamiento instrumental es aquel que nosotros conocemos como aprendizaje en su mayoría de formas. Es la forma más común de aprendizaje. Quizás nunca habíamos escuchado ese término de condicionamiento instrumental u operante, pero es la forma en la que nosotros conocemos el aprendizaje en general. El condicionamiento operante consta de algunos elementos. Fue Thorndike, una persona que se encargó de desarrollar experimentos conductuales, quien descubrió y le fue dando forma a algo que le llamaba el ley de efecto, que posteriormente Skinner fue quien retomó y le dio esta forma más entendible, más estructurada de lo que hoy conocemos como condicionamiento operante. Resulta que Thorndike encerró un gatito en una jaula, encierra el gatito en una jaula y hay una lata de comida afuera. La jaula tiene un dispositivo que es una palanca que al jalar la palanca con la patita del gato abriría la puerta para poderse alimentar. En este experimento mete el gatito no hace nada, entonces trata de salir para comer, pero no puede. Entonces durante un tiempo el gato hace conductas al azar, hasta que casualmente, sin haberlo premeditado, porque los gatos no tienen tampoco razonamiento lógico, no dicen, voy a aplanar esa palanca a ver qué pasa, simplemente por accidente, tal vez porque caminaban por ahí, o tal vez teniendo conductas al azar, presionan la palanca por accidente y entonces la puerta se abre. El gato sale y come. El punto aquí es repetir el experimento. Cuando se repite el experimento una y otra vez, Thorndike se da cuenta que el gato tarda cada vez menos tiempo en salir de la jaula,
¿Qué quiere decir esto? Que el gato aprendió a salir de la jaula de manera más rápida. Eso es lo que llamamos ley de efecto. La ley de efecto de Thorndike postula que aquellas conductas que sean más fácil, que se aprenden más fácil son aquellas que tienen eh, consecuencias. Aquellas conductas nuestras o de los animales que tienen consecuencias negativas para el animal o para nosotros, es probable que las repitamos cada vez menos. Espero haberme dado a entender. Si una conducta nuestra tiene consecuencias que no me son favorables, no la voy a volver a repetir o es probable que la repita cada vez menos. En cambio, si una conducta mía tiene consecuencias positivas, es muy probable que la vuelva a repetir, que la intente hacer de nuevo. Por eso tenemos toda clase de conductas repetitivas en nuestra vida, porque alguna vez o en varias ocasiones tuvieron resultados positivos. ¿Cuáles son conductas positivas? Por ejemplo, en este caso el gatito cada vez abría más rápido la jaula. Seguramente si tienes alguna mascota, te darás cuenta que tal vez tu perro aprende a salir, a escaparse de la casa y cada vez lo hace con más frecuencia porque está aprendiendo cómo hacerlo. Nosotros mismos podemos tener consecuencias positivas, por ejemplo, todos los días yo he visto ropa diferente y un día me pongo una camisa morada y da la casualidad que ese día encuentro un buen amigo y mi amigo me dice, oye, qué bonita camisa morada, y eso me hace sentir bien. Es probable que intente usar mi camisa morada más seguido o que compre otra camisa morada porque eso me causa consecuencias positivas. Al contrario, el ejemplo muy clásico de las demás que de que le dicen al niño no agarres ahí porque te vas a quemar, hasta el niño no lo entiende porque no tiene razonamiento lógico todavía. Entonces, hasta que agarra, por ejemplo, la plancha y se quema, entiende que no la debe agarrar y probablemente después de que se quema no la vuelva a agarrar o lo haga menos veces. Es decir, su conducta de andar agarrando cosas se disminuye. El condicionamiento operante tiene de la misma manera 4 elementos. El que conocemos como respuesta operante. La respuesta operante tiene este nombre porque, o incluso el conocimiento operante tiene este nombre porque opera en el ambiente. Quiere decir que no está dentro de nosotros, como es el caso del conocimiento clásico, donde las conductas son involuntarias, están en el interior, en la fisiología del sujeto. En este caso la respuesta es operante, opera en el ambiente, es decir, interactuamos con el ambiente de alguna manera para que nos cause consecuencias positivas. El segundo elemento sería la consecuencia. La consecuencia puede ser positiva o negativa y genera dos tipos de aprendizaje. Si la consecuencia de nuestro comportamiento es buena, es positiva para nosotros, se le llama reforzadora o reforzador. ¿Por qué? Porque da fuerza a la conducta, es decir, la hace más fuerte, hace que se presente con más y más frecuencia. Sin embargo, si la consecuencia es negativa, es desagradable para nosotros, le llamamos a esta consecuencia castigo. Y el castigo, o consecuencia aversiva también se le llama, lo que hace es que presentemos cada vez menos esta conducta. El condicionamiento operante tiene muchísimas aplicaciones en la vida diaria. Por ejemplo, es común que los niños de primaria o de preescolar, cuando se han portado bien, han tenido un buen día de escuela, han hecho su trabajo a tiempo, se les dé un reforzador. ¿Cuál podría ser un reforzador? Desde una palabra de aliento, ay, qué bien, qué bonito trabajo hiciste, me da mucho gusto que estés mejorando. Las estrellitas que les ponen en la frente, no sé si todavía se utiliza eso, en mis tiempos se utilizaba. También, por ejemplo, los reforzamientos, los ejemplos de reforzamiento en nuestra vida son como los que les comentaba, desde la estrellita que le ponen a los niños en el kinder, hasta, por ejemplo, cuando te dicen que te ves muy bien. El salario en el trabajo es un reforzador, es decir, el salario refuerza la conducta que tuviste de trabajar toda la semana. Hay castigos, como por ejemplo
Si los niños se portan mal, probablemente reciben un castigo, un grito, una desaprobación de los padres. Incluso no es lo más aconsejable, pero a veces se utiliza castigo físico. Y eso hace que, que los niños dejen de tener esas conductas. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones importantes en este sentido. Hay diferentes tipos de reforzamiento, diferentes tipos de castigo. Es la cuestión que más se le complica a las personas que están aprendiendo esto, y por eso es muy importante que analices tus lecturas y tu material de apoyo. Hay dos tipos de reforzamiento y dos tipos de castigo. ¿Sale? El castigo siempre, sin excepción, lo que va a hacer es que la conducta que acabas de realizar disminuya, se vaya hacia abajo, es decir, se presente cada vez menos. Y el reforzador lo que va a hacer, independientemente de cómo le llamemos, va a hacer que la conducta suba, que se presente cada vez más. Hay reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Negativo y positivo no tienen nada que ver si es bueno o es malo, sino más bien con una característica matemática de la palabra. Espero recuerdes el plano cartesiano que viste en la prepa, que era de 0 hacia la derecha, le llamamos números positivos, de 0 a la izquierda le llamamos negativos. ¿Por qué? Porque de 0 a la derecha le sumamos cosas y de 0 a la izquierda le quitamos cosas. Más o menos espero que haya quedado clara esa intención. El reforzamiento positivo es aquel en el que la conducta se ve compensada, se ve reforzada porque un elemento nuevo entra en el ambiente. ¿Qué tipo de elementos entran que hacen que yo quiera presentar la misma conducta más? Elementos que son agradables. Por ejemplo, si yo participo en clases y cada vez que participo me pongo una estrellita en la frente y eso me gusta a mí, ese sería un reforzamiento positivo. ¿Qué entró en el ambiente? El reforzamiento de la estrellita. ¿Sale? El reforzamiento negativo es lo opuesto. Hace que la conducta aumente, pero no poniendo algo más, sino quitando algo que ya estaba. Es importante, es la diferencia entre reforzamiento positivo y negativo. El reforzamiento negativo quita algo del ambiente que ya estaba en el ambiente. Por ejemplo, si yo saco buenas calificaciones, mis papás van a quitarme una tarea, por ejemplo, de sacar la basura, en el caso de los niños, ¿no? Ya no tengo que sacar la basura, esa responsabilidad me la han quitado y ya puedo descansar o no hacer nada, ¿no? Eso que ya estaba en el ambiente se retira y por lo tanto yo sigo teniendo buenas calificaciones. Ambas formas de reforzamiento son para que la conducta se aumente. Por ejemplo, otro ejemplo de reforzamiento positivo sería si yo al comprar un boleto de lotería gano el reembolso de mi dinero. Ya sería un reforzamiento positivo. Entonces, ¿qué voy a tender a hacer? Voy a tender a comprar otro boleto de lotería, porque eso que me regresa mi dinero para mí es positivo. El reforzamiento negativo es algo que hace que la conducta se vuelva a presentar, pero quitando algo del ambiente. Sería, por ejemplo, la gente que hace su declaración fiscal en el SAT y al hacerla a tiempo y al hacerla en orden, dejan de cobrarlas, es decir, le hacen un descuento. Algo que ya tenía que pagar, ya no se lo cobran. Entonces quitan algo, quitan un cobro del ambiente y entonces, ¿qué hace? Que la persona el siguiente año quiera hacer su declaración otra vez a tiempo y en forma. Ese sería el reforzamiento positivo y negativo. Ahora la contraparte, el castigo. El castigo, no importando de qué manera lo llamemos, negativo o positivo, va a hacer que la conducta disminuya. El castigo positivo sería entonces cuando agregamos algo al ambiente y el castigo negativo cuando quitamos algo del ambiente. Ambas cosas van a hacer que la conducta disminuya. Sé que estoy sonando repetitivo, pero créanme, esta es de las cosas que más confunden a las personas que están aprendiendo esto. Por eso es importante que lo repita tanto, que lo revisen en sus lecturas y que lo revisen en su material de apoyo. Las conductas van a disminuir, ya sea que yo agregue algo o que quite algo. Por eso se llama castigo.
Un castigo positivo sería agregar algo al ambiente. Por ejemplo, si yo me paro de mi banca en la escuela, me van a castigar. ¿Cómo? Por ejemplo, dejándome tarea doble. Se agregó que al ambiente tarea doble. Y entonces yo voy a tratar de ya no pararme a platicar de mi banca para que me vuelvan a encargar doble tarea. Para que yo deje de hacer una conducta quitándome algo del ambiente, que sería castigo negativo, me quitan algo positivo de lo que ya tenía, algo agradable para mí. Por ejemplo, si yo me porto mal en la escuela, me quitan mis clases de fútbol. Y como a mí mi fútbol me gustaba mucho, ya no puedes ir al fútbol hasta que te portes bien. Me quitaron mis clases de fútbol, yo pierdo algo y entonces ya mi conducta es dejar de pararme o de portarme mal en la escuela para que me dejen seguir con mi fútbol. Sí, espero haberme dado a entender. El positivo y el negativo solamente tienen una diferencia. Positivo significa agregar algo, negativo significa quitar algo. Castigo significa que la conducta va a bajar, va a disminuir, y reforzamiento significa que la conducta va a aumentar. Negativo y positivo no tienen nada que ver de ser agradables o desagradables, sino de si se agrega o se quita algo al ambiente, y reforzador significa que la conducta aumenta y castigo que la conducta disminuye. Sé que me repetí mucho en esta sección, pero es importante que lo entiendan porque es bastante confuso. Entonces, por favor, retomen esta en sus lecturas. Por ahora es todo y nos vemos en la siguiente sesión.